Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al área de Ciencia y Tecnología. El día de hoy vamos a iniciar una sesión de clase muy interesante. Les pido por favor poner atención. Empezamos, jóvenes. Muy bien, ustedes están observando el título de la clase. El día de hoy vamos a aprender y vamos a conocer acerca de los virus y las bacterias. Seguramente ustedes han escuchado mucho acerca de estas palabras, ¿no? Ustedes tienen una idea qué cosa es un virus y seguramente en sus mentes está el COVID-19, ¿no? Y en cuanto a las bacterias, seguramente deben pensar ustedes que son estructuras que pueden causar enfermedades, ¿verdad? Entonces, pero el día de hoy vamos a conocer un poquito más. El propósito, jóvenes, es que al término de las clases ustedes puedan diferenciarlas. Por una parte los virus y por otra las bacterias. Cuando nosotros comparamos, tenemos que establecer algunos criterios que nos permitan buscar aquellas semejanzas y buscar otros criterios que puedan diferenciarlos, ¿no? Empezamos. Entonces, miren, ustedes están observando unas imágenes ahí acerca de los virus y las bacterias. Miren las formas, los tamaños, miren la estructura externa de los cuerpos, ¿no? Algunos están de maneras agrupadas, otras están, digamos, individualizadas. Muy bien, entonces vamos a poner en claro que tenemos que al final explicar cuáles son esas diferencias, ¿no? Y cómo también podemos buscar las semejanzas. Bien, continuamos. Bien, para poder continuar, vamos ahora a estudiar a los virus. Ustedes están observando ahí que tenemos estructuras, ¿no? De formas esféricas, ¿no? Y este tipo robotizado, ¿no? Son virus. Esta de forma esférica, ¿no? Y este virus tienen estructuras muy semejantes y parecidas. Las más importantes es el exterior de los virus. Miren estas formas puntiagudas de este virus que es el SARS-CoV-2, más conocido como COVID-19, el virus de la influenza o de la gripe, ¿no? Que ahora está matando a muchas personas en todo nuestro planeta Tierra. Y este es un virus, digamos, también de enfermedades, que causan enfermedades a las personas, ¿no? Bien, entonces la parte exterior es, digamos, algo que les va a permitir a estos virus adherirse al cuerpo que va a infectar, ¿no? Son como patas acá y acá tenemos como pequeñas puntuaciones. Otra, digamos, estructura muy parecida son también el cuerpo exterior, ¿no? Que es una especie de cápside o envoltura que tiene, que está provista de proteínas o también de lípidos o grasas. Y dentro tenemos también el material genético, en este caso es el ARN o el ADN. Muy bien, los virus han existido siempre, mucho antes que el hombre apareciera sobre la Tierra, ellos ya habitaban el planeta Tierra. Se dice que estos virus son seres que están, digamos, en todo lugar, en cualquier lugar del planeta Tierra. Son muy abundantes. Ya hemos hablado que tienen, digamos, estructuras, digamos, que van a transmitir la información genética, ¿no? De estos seres, que son los ácidos nucleicos, ADN o RN. Muy bien. Los virus, a diferencia de otros organismos, no, los virus solo se reproducen. Es decir, estos virus, que son estructuras que no son seres vivos, no cumplen otras funciones. Normalmente un ser vivo se alimenta, respira, ¿no? Se reproduce. Los virus solamente se reproducen. Muy bien, en cuanto al tamaño, los virus son estructuras muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Sus tamaños están en medidas de 10 nanomilímetros, ¿no? Hasta 300 nanomilímetros. O sea, en ese intervalo de tamaño se pueden encontrar a los virus en sus tamaños. Otra cosa importante es que los virus tienen una simplicidad en su estructura, o sea, solo tienen partes muy simples, muy sencillas, ¿no? Esto hace que estos seres
estén, digamos, dependiendo de otros para poderse replicar. Muy bien. En cuanto al tamaño, observen por favor en cuanto al tamaño, si observamos esta línea de medición, podemos encontrar 1 centímetro, ¿no? Que es la medida que nosotros podemos ver en una regla, pero cuando ya podemos ver dentro del centímetro se pueden hacer mucho más divisiones, ¿no? Y estas divisiones ya son medidas mucho más pequeñas que a simple vista no se puede ver. Necesitamos el microscopio electrónico. Los virus se ubican aquí y las bacterias aquí. Eso quiere decir que los virus son mucho más pequeños, ¿no? Y si un átomo está acá, pues el virus es, digamos, un poco más grande que el átomo, pero en relación a la bacteria es muy pequeño. La bacteria es mucho más grande. Si yo tengo acá, por ejemplo, una pulga, o este ácaro que es un parásito, miren, son más grandes, pero estos son mucho más pequeños. Muy bien, avanzamos. Vamos ahora a estudiar a las bacterias. Las bacterias están en todo, también en todos los lugares, en el agua, en el suelo, ¿no? En el aire. Incluso están dentro de los cuerpos de muchos organismos vivos, dentro. Y a veces tienen un rol en la digestión. Las bacterias, digamos, a comparación de los virus, hemos visto que son mucho más grandes, ¿no? Y su tamaño está entre 0.5 y 3 micromilímetros. Presentan una estructura un poco más compleja en relación a los virus, ¿no? Miren, esto ya lo consideramos como una célula bacteriana, ¿no? Su cuerpo es una célula. Tiene una pared celular, una cápside, tiene el ácido desoxirribonucleico, tiene un flagelo que le ayuda a movilizarse, tiene ribosomas, tiene más estructuras. Las formas también son variadas, pueden ser redondas, pueden ser alargadas, pueden ser de forma de coma o espirales. Entonces, de acuerdo a eso, podrían ser cocos, bacilos, vibrios o espirilos. Las bacterias crecen y se reproducen por sí mismas. Las bacterias tienen una capacidad, ¿no? A diferencia de los virus, que si están en unas condiciones, digamos, hostiles, las bacterias pueden encapsularse. Esta digamos, situación en la cual se inactivan se llaman endosporas. Esto lo hace resistente a temperaturas frías de congelación o de secación donde no hay nada de agua, calor extremo o radiación. Si estas condiciones no mejoran, entonces los virus nuevamente se activan. Esto le da, digamos, la capacidad para sobrevivir, ¿no? en situaciones extremas. Las bacterias también tienen la función, ¿no? de ser los seres que nos van a ayudar a descomponer la materia orgánica. Es decir, si un ser vivo muere en la naturaleza, entonces su cuerpo son descompuestas por las bacterias. Muy bien. Otro campo de información que vamos a aprender es acerca de la reproducción. Vamos observando, por ejemplo, acá que los virus tienen la capacidad de reproducción. Entonces tienen etapas y tienen también sus fases, ¿no? Vamos a ver. Esto que ustedes observan es la representación de una célula. Entonces, en la célula ocurre la reproducción de estos virus. Como les vuelvo a decir, los virus no son seres vivos, son estructuras nada más, no estructuras simples. Entonces, los virus ingresan al cuerpo del ser vivo y tienen que llegar a una célula. En este caso, lo que yo estoy delimitando es una célula. Y lo que está aquí, digamos, en esta estructura es el núcleo que se ha extendido para una comprensión. Entonces, el virus ingresa y cuando llega a la membrana, ¿no? celular, se fija. Se fija. Y luego rompe la membrana celular y a esa etapa le llamamos penetración. En ese momento se libera, digamos, el componente genético o el ácido ribonucleico. Entonces, los virus liberan, ¿no? y en ese momento se apoderan del núcleo de esa célula y ordenan que hagan réplicas de este tipo de ARN. Entonces, aquí se comienzan a multiplicar los ARNs y a la vez se van a ir produciendo también proteínas que finalmente van a formar
la, digamos, envoltura, ¿no? del virus. Finalmente tenemos ya replicados el ARN, se forman, digamos, la capa, no envoltura, y el ARN viral ingresa y ocurre la etapa de ensamblaje. Finalmente, esta célula muere porque ya no se reconoce a ella misma, colapsa y los virus se han replicado y rompen la membrana nuevamente para liberarse y continuar, ¿no?, buscando otras células a quien infectar. En ese momento decimos que ya la enfermedad está consolidada, ¿no?, en la persona. Entonces, cuando los virus están en esta etapa en las células del cuerpo, aquí es donde la ciencia debe buscar alguna solución para que este virus no se reproduzca. Entonces, pensemos, si estamos frente a la problemática de COVID-19, ¿qué es lo que está haciendo la ciencia en este momento respecto a esta situación de los virus? Lo dejo como una pregunta en el aire. Bien, avanzamos. ¿Cómo se reproducen las bacterias? En el caso de las bacterias, la forma de reproducción es un poco más variada. Tenemos una reproducción de tipo asexual, donde una célula bacteriana, ya les hemos dicho de que el cuerpo de una bacteria es una célula. Esta célula bacteriana, su ARN va a comenzar a dividirse. Y luego el citoplasma también se divide. Finalmente se forman dos bacterias que son idénticas a la bacteria, en este caso original. También hay otro tipo de reproducción bacteriana de tipo asexual, entre comillas, llamado conjugación bacteriana. Aquí tenemos dos bacterias, ¿no?, llamada Enterita coli. Esta bacteria no tiene el factor F y esta bacteria sí tiene el factor F. Se juntan y este factor F, ¿no?, que es una especie de proteína, se comparte a este tipo de bacteria, se dividen y cada uno nuevamente se divide en otra bacteria. Al final, miren, tenemos dos bacterias que son diferentes a las bacterias iniciales. En este caso, este tipo de bacterias, al momento de infectar, digamos, a otra célula diferente de ella, para el hecho de poder encontrar alguna cura podría ser un poco dificultoso, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a explicar un poco en qué va a consistir el trabajo del día de hoy. Muy bien. Aquí tenemos la pregunta, el trabajo que ustedes van a realizar. A lo largo de esta pequeña explicación, ustedes han podido observar cuáles son esos criterios que me van a permitir a mí diferenciar un virus de una bacteria. Hemos hablado de formas, hábitat, hemos hablado de estructuras, ¿no? Esos vendrían a ser un poco los criterios. Entonces establezco los criterios y comienzo a comparar. Por ejemplo, si yo digo forma, que es un criterio que me permite comparar, los virus tienen formas, por ejemplo, esféricas y formas geométricas. En cambio, las bacterias tienen formas redondeadas, forma de bacilos, forma de espirilos, forma de vidrios. Entonces ya he establecido una pequeña comparación. Así ustedes van a nuevamente encontrar en la lectura que les voy a entregar, hagan una lectura comprensiva y luego establezcan los criterios. Bien, chicos, recuerden que lo más importante en esta sesión es que ustedes logren el propósito. Al lograr el propósito, ustedes van a poder explicar lo que han aprendido. Muy bien, nos vemos en la próxima.